Buenas tardes, ilustrísima señora decana, queridos colegas, queridos alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho de La Laguna. Dos palabras previas para decir que, una vez más, es para mí una satisfacción grande, sin duda ninguna, estar de nuevo en esta facultad prestigiosa y a la que me encuentro ya vinculado, ya desde que el profesor Juan Miquele era profesor de La Laguna. Tuve ya una vinculación en los últimos años y mucho más ahora con la profesora María Victoria Rodríguez Sansón, ¿no? De modo que muchas gracias a la profesora Sansón, a la profesora Telvina de las Casas, a la profesora Elena Sánchez Jordán, por haberme invitado un año más a participar en estos seminarios y, sin más preámbulos, pues voy a pasar a hablar del tema objeto de mi intervención. Yo creo que lo primero que habría que decir en relación con este tema es qué es la jurisdicción voluntaria, porque ustedes, básicamente alumnos, quizá no tengan mucha idea de la jurisdicción voluntaria, pero tengo que decirles que tampoco los profesores han trabajado demasiado sobre este tema, ¿no? Tampoco el profesorado español, especialmente, ni los procesalistas han trabajado globalmente demasiado sobre la jurisdicción voluntaria. No obstante, como verán, la relevancia en materia de derechos y de intereses de las personas que tiene esta materia. Diríamos que para centrar la cuestión de qué es la jurisdicción voluntaria, que el origen de la expresión de la jurisdicción voluntaria aparece en un texto romano que está en el Digesto. Como tantas instituciones jurídicas, hay un texto romano en donde se contrapone por primera vez la jurisdicción contenciosa con la voluntaria, utilizando estos nombres que han llegado pues hasta hoy, ¿no? Hay un texto en donde se hace referencia a la competencia de un magistrado fuera de su provincia. Fuera de su provincia, el magistrado, dice el texto, no tiene competencia en materia de jurisdicción contenciosa, que sí la tenía en su provincia, pero fuera de su provincia, dice el texto, tiene competencia en materia de jurisdicción voluntaria. Y a continuación, el propio texto, el jurista, dice, por ejemplo, el magistrado puede autorizar emancipaciones, que sigue siendo un acto de jurisdicción voluntaria, puede autorizar manumisiones, que ha desaparecido afortunadamente la concesión de libertad, y puede autorizar adopciones. La emancipación y la adopción son actos de jurisdicción voluntaria. En el texto se contrapone la contenciosa a la voluntaria, jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria. Les voy a decir solo el inicio del texto para que vean cómo suenan. Dice: omnes procónsules, todos los gobernadores provinciales, quan urben egresi fueren, cuando salen de la ciudad, haben jurisdictionem sed non contenciosan sed voluntariam, para que vean la denominación de jurisdicción contenciosa y voluntaria en un texto del siglo III de nuestra era, del Digesto. Bueno, pues la jurisdicción voluntaria contenciosa, como todos sabemos, y esto sí que lo saben perfectamente, hace referencia a aquellos supuestos en los que hay contienda. Contencioso viene de contentio, de contendere, de contienda, de conflicto, de controversia, y eso da lugar a que si ese conflicto o esa controversia no se resuelve amistosamente entre las partes o a través de un mediador, si no se resuelve, pues hay que acudir a un magistrado, a una persona que tiene competencia jurisdiccional, tiene lo que se denomina actualmente la potestad jurisdiccional para resolver la controversia. Entonces, evidentemente, la jurisdicción contenciosa en todos los ámbitos, y si lo concretamos en el ámbito civil, tiene unos magistrados competentes. Pero en la jurisdicción voluntaria, por el contrario, se trata también de supuestos en donde hay jurisdicción en aquella época, ¿no? Es decir, en donde había que acudir a un magistrado con competencia jurisdiccional. Jurisdicción significa simplemente decir el derecho. Jurisdictio, jurisdicción, jurisdictio, que también es un término romano, hace referencia a decir el derecho aplicable, es decir, ante el supuesto concreto, ¿cuál es el derecho aplicable? Eso es jurisdicción. ¿Cuál es el derecho aplicable?
qué norma jurídica hay que aplicar para resolver el conflicto que se plantea. En el ámbito de la jurisdicción contenciosa, conflicto; en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, cuando, por ejemplo, el magistrado autoriza una emancipación, autoriza una adopción, nombra un tutor, autoriza una transacción sobre alimentos, etc. Es decir, en la jurisdicción voluntaria romana y medieval no hay conflicto, no hay controversia, no hay, diríamos con terminología moderna, no hay lesión de derecho subjetivo o interés legítimo ni conflicto relevante que el legislador entienda que debe tramitarse en el marco de la jurisdicción contenciosa, es decir, de un proceso. Pero se requiere la intervención judicial. Se requiere la intervención judicial en el marco de la jurisdicción voluntaria. Se requiere la jurisdicción judicial en materia de tutela, en materia de curatela, en materia de, es decir, más de 200 procedimientos específicos. De modo que cuando en un texto legal ustedes vean que se hace referencia a juez, magistrado, autoridad judicial, y esa referencia al juez o al magistrado no se refiere a la intervención de esta persona en un proceso, prácticamente en todos los demás casos se está haciendo referencia a que la autoridad judicial interviene en el marco de la jurisdicción voluntaria, en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria. De modo que una parte de la jurisdicción voluntaria actualmente sigue siendo pacífica, sigue siendo negocial, sigue siendo voluntaria en el sentido originario del término. Es decir, ¿por qué se denominaba voluntaria? Porque las partes acudían de común acuerdo ante el magistrado para que nombrase un tutor, para que autorizase una adopción, para que, para una declaración de ausencia, para una declaración, es decir, se acudía de común acuerdo ante el magistrado. No había conflicto, no había controversia, pero el ordenamiento jurídico exigía que interviniese el magistrado, que lo que hacía era un control de legalidad de la situación que se le planteaba. Y una vez controlada la legalidad, una vez verificado que aquello que las partes de común acuerdo le solicitaban no era contrario a la legalidad, lo que hacía era dictar una resolución mediante la cual ratificaba, colaboraba, sancionaba, legitimaba, habilitaba, quiero decir, autorizaba, con lo cual se producía el nacimiento de una nueva relación jurídica, el nombramiento de un tutor, la autorización de una adopción, etc. La jurisdicción voluntaria, por tanto, tiene un origen muy antiguo. Incluso antes de que apareciese la expresión jurisdicción voluntaria, existía la realidad social de la jurisdicción voluntaria, ya en las 12 tablas en el siglo V a.C. En la Edad Media, ya para acercarnos más a derecho actual, en la Edad Media la jurisdicción voluntaria, que seguía siendo básicamente negocial, pactada, es decir, de común acuerdo, sin conflicto, hoy no lo es, pero lo era entonces, pues en la Edad Media se atribuyó básicamente al notariado, porque los notarios en la Edad Media, un gran número de notarios estaban adscritos a tribunales civiles, colaboraban con tribunales adscritos, y entonces la parte negocial, la parte digamos sin conflicto, se atribuía la competencia al notariado en la Edad Media. Si nos situamos en el 19, para avanzar ya hasta el derecho actual, si nos situamos en el 19, hay que resaltar, por el contrario, que la jurisdicción voluntaria ya está atribuida a los jueces. Prácticamente toda la jurisdicción voluntaria está atribuida a la autoridad judicial, porque en el 19 español me estoy refiriendo, en el 19 español hay una desconfianza grande hacia cualquier operador jurídico que no sea un juez. Hay una desconfianza grande hacia cualquier operador jurídico que no sea un juez. Y ello incluso cuando se aprueban las 3 leyes en las cuales se establece, se constituye la profesión, digamos, de secretarios judiciales, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1970, en la Ley del Notariado y en la Ley Hipotecaria. La Ley Hipotecaria y en la Ley del Notariado, que se regulan perfectamente las profesiones de los notarios y de los registradores de la propiedad. La jurisdicción voluntaria sigue siendo competencia exclusiva de la autoridad judicial.
y se regula en los dos códigos procesales del 19, uno de los cuales en parte aún sigue vigente. En el código del 1855, el primer código procesal español, hay dos libros únicamente, uno dedicado a la jurisdicción contenciosa y otro dedicado a la jurisdicción voluntaria. Un libro entero del código del 55. En el código de 1881 hay tres libros. Un primer libro que se titula Disposiciones comunes a la jurisdicción contenciosa y voluntaria, un segundo libro que se titula De la jurisdicción contenciosa y un tercer libro con 370 artículos que se rubrica de la jurisdicción voluntaria. Este código del año 81, que yo todavía estudié cuando era alumno de Derecho, pues estaba vigente, estuvo vigente hasta el año 2000. En el año 2000, como saben, se aprobó una ley procesal civil que reguló la jurisdicción contenciosa civil, la jurisdicción contenciosa en el ámbito civil, ¿no? Y mercantil. Pero no reformó la jurisdicción voluntaria. No se reforma en el año 2000 la jurisdicción voluntaria. Si bien hay una disposición final, que es la disposición final número 18, en la que se dice: el Gobierno, en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta ley, la ley entra en vigor, la ley se publica en el boletín el 7 de enero del 2000, entra en vigor el 8 de enero del 2001, dice: el Gobierno se compromete a enviar a las Cortes un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Año 2000, compromiso de enviar un proyecto de ley en el año 2001. No se envía el proyecto de ley, había que trabajar mucho sobre la jurisdicción voluntaria y no se envía el proyecto de ley, pero sí se constituye en el seno de la Comisión General de Codificación, en la sección segunda, una ponencia a la que se encarga la redacción de una propuesta de anteproyecto de jurisdicción voluntaria. Una propuesta de anteproyecto de jurisdicción voluntaria, como siempre se hace en la Comisión General de Codificación. De esa ponencia formamos parte 7 personas, un notario, que es el vocal permanente de la Comisión General de Codificación, un registrador mercantil, un magistrado, un decano de Colegio de Abogados, decano de Almería, un secretario judicial, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, y 2 catedráticos de universidad. Esa ponencia trabaja durante 3 años, todos los jueves en el Ministerio de Justicia, durante 3 años. Nos reunimos más de 90 veces en el Ministerio trabajando y al final, en el año 2005, en el año 2004 se produce un cambio de gobierno. El nuevo gobierno nos confirma a los ponentes para que sigamos trabajando en la ley de jurisdicción voluntaria y en el año 2005 presentamos al ministro que era López Aguilar, por cierto, que era López Aguilar entonces, le presentamos una propuesta de ley de jurisdicción voluntaria, una propuesta de ley de anteproyecto de jurisdicción voluntaria. Como se hace siempre en estos casos, el Ministerio revisa un poco la propuesta que se le hace por parte de la Comisión General de Codificación y pocos meses después aprueba el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. El anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria de octubre del 2005 pues entra en donde está hoy el anteproyecto del 2013, en una fase que se llama de consultas. Se envía al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal, al Colegio Nacional de Registradores, de Notarios, de Secretarios Judiciales, de Abogados, en fin, a todas las grandes corporaciones jurídicas para que elaboren informes al anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Y una vez con estos informes y con los tal, aprueba un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria en el año 2006. Se aprueba un proyecto de ley y se envía a las Cortes. Este proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, como el anteproyecto, introducen no muchas novedades en lo que habíamos hecho en la Comisión General de Codificación, pero sí algunas novedades de calado que da lugar a mucha polémica en las Cortes Generales. Las novedades de calado habían consistido en el hecho de que se había, a mi juicio, administrativizado el procedimiento judicial. Se habían suprimido los recursos, se había suprimido la contradicción, es decir, se había vuelto un poco a una jurisdicción voluntaria, digamos, idílica, voluntaria, pactada, negocial, sin conflicto, que no era la actual. Entonces,
Entonces, eso da lugar a mucha polémica en el Congreso de los Diputados. Todo lo demás se había mantenido, pero el procedimiento judicial, todo lo demás se había mantenido, lo básico, ¿no? Pero el procedimiento judicial se había administrativizado y la idea era, si al mínimo conflicto se archiva el expediente y se pasa a la contenciosa. Pero claro, archivar el expediente en jurisdicción voluntaria por un conflicto menor, es decir, en la tramitación, una vez que comparecen las partes, si hay un conflicto, podía dar lugar a lo que después se ha dicho en muchas publicaciones, ¿no? Y yo lo he dicho siempre en mis publicaciones sobre esta materia, ¿no? Y es que pueden producirse conflictos fraudulentos, es decir, presuntos conflictos, oposiciones fraudulentas, para archivar el caso, para ralentizar la situación y para que la cuestión se tramite por jurisdicción contenciosa. Claro, la jurisdicción voluntaria, ¿por qué hay jurisdicción voluntaria? Bueno, pues hay jurisdicción voluntaria en muchas ocasiones porque no hay conflicto, y en otras porque habiendo conflicto, habiendo controversia, habiendo oposición, el legislador entiende que es mejor tramitar ese conflicto en el marco de un procedimiento más ágil, menos formalista, más breve, con más economía procesal, con algunas menos garantías, pero que resuelve el problema. La justicia voluntaria está continuamente resolviendo problemas. Voy a hacer un inciso a este respecto para decir que en el año 2007, ya con el proyecto de ley en las Cortes Generales, estaba en el Congreso de los Diputados, comparecimos 14 más que expertos, 14 personas pertenecientes a cuerpos jurídicos afectados por la jurisdicción voluntaria. El presidente de los notarios, el presidente de los secretarios judiciales, el presidente de los registradores, decano de la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, es decir, 14 personas. Yo comparecí representando a la Comisión General de Codificación, y recuerdo que uno de los comparecientes fue el fiscal jefe de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que sigue siendo fiscal jefe, que se llama José María Parrubio, al cual yo no conocía, y le dijo allí a los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados: señorías, no se les ocurra sacarnos las materias de derecho de familia y de menores de la jurisdicción voluntaria, porque lo que se está resolviendo en 2 o 3 meses se tardarían 2 o 3 años en resolver. Y entre tanto, ¿cómo se resuelven los problemas? Veníamos hablando en el coche, ¿no?, de la sustracción de los menores, ¿no? Es decir, toda la temática de la retención de los menores, del traslado ilícito. Oiga, si eso se resuelve en 2 o 3 meses, por lo menos se le da una solución al problema. Lo que no se puede es tener a 2 o 3 años el tema sin solucionar. Es decir, hay que solucionar si esa retención, si ese traslado es lícito o ilícito en un plazo muy breve, y después ya se entrará en el fondo del asunto sobre el tema de la custodia, en donde resida el menor, pero hay que resolver el problema. Es decir que en la jurisdicción voluntaria, seguimos un poco con la... Es decir, me quería referir con esto a que la jurisdicción voluntaria hay una parte que es voluntaria, que es negocial, y hay otra parte que tiene conflicto. Bien, les decía que en el año 2006 entra el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, se presentan muchas enmiendas, es decir, los diputados... diputadas, por supuesto, se toman en serio, presentan 565 enmiendas entre el Congreso y el Senado, se aprueba en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, volviendo un poco a la idea de la Comisión General de Codificación, no un poco, sino claramente se vuelve a la idea de la Comisión General de Codificación, a una jurisdicción voluntaria que cuando haya conflictos, salvo que la ley disponga lo contrario, se tramite en el curso del expediente y se resuelva, con independencia de que después eso se pueda apelar o que se pueda iniciar un contencioso, pero que eso se resuelva y no que el conflicto dé lugar ya a un archivo del expediente y se pasa al Senado. Entonces, se aprueba en el Congreso y se pasa el proyecto de ley al Senado. Y el día en que se iba a votar en el Senado, el pleno del Senado, para después volver otra vez al Congreso, pero se iba a votar ya en el Senado, que es el 24 de octubre del año 2007, el Gobierno retira el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Lo retira, presenta un escrito en el registro del Senado retirando el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Bueno, retira el proyecto de ley con gran disgusto por parte de muchas personas, entre las cuales me encontraba yo también, porque había trabajado muchísimo sobre este tema. Es el tema que más he trabajado de todos los que he trabajado en mi vida, y he trabajado mucho porque me dedico solo a la universidad.
publicado 5 libros y 70 artículos sobre este tema, el último hace una semana. Bueno, en definitiva, se retira el proyecto de ley, y los sucesivos ministros de Justicia, incluido el propio ministro de Justicia que estaba entonces como ministro, dicen que, bueno, que hay mucho conflicto, que hay mucho problema con la justicia voluntaria, que no, en fin, que hay que estudiarla mejor y que hay que presentar un nuevo proyecto. No se presenta el proyecto de ley, pero por fin en el año vamos a ver, en el año 2012 se constituye una nueva ponencia en la Comisión General de Codificación, ya formada por 12 personas, de la cual también formo parte, para hacer una propuesta de anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, de nuevo, una propuesta de anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Esta ponencia trabaja muchos menos meses, porque también había trabajo ya adelantado, ¿no? Entonces, en diciembre del año 2012 se le presenta al ministro una propuesta de anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que da lugar, después de la revisión interna del Ministerio, que da lugar a la aprobación de un anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria en octubre del año 2013. Un anteproyecto de ley en octubre del año 2013. Entonces, ahora mismo, en este momento, estamos en fase de nuevo, en fase de informes, que en esta ocasión incluso se ha pedido informe al Consejo de Estado, sobre todo por un procedimiento muy complicado, con mucho debate que hay, atribuido a los notarios. Bueno, se ha pedido informe al Consejo de Estado, que ya ha emitido su informe al Consejo de Estado. Hay informe ya del Consejo Fiscal, informe del Consejo General del Poder Judicial, que yo conozco y que los he leído, el informe del Consejo del Poder Judicial de 600 páginas. 600 páginas ha escrito el Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto y, según mis noticias, en mayo se aprobará, espero, el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria y se enviará a las Cortes y veremos qué pasa, ¿no? Esa es la idea. Entonces, explicado esto, digamos lo que la tramitación parlamentaria y prelegislativa de la jurisdicción voluntaria, vayamos con el anteproyecto, vayamos con ese anteproyecto de ley de octubre del año 2013, sometido a informes y a debate público, en el cual estamos. Debate público sobre el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Bueno, lo primero que tengo que decir, porque además es que lo acabo de decir en un artículo que publiqué en La Ley el 18 de marzo y en otro artículo que publiqué en Actualidad Jurídica Aranzadi el 17 de abril de este año, lo primero es que en el anteproyecto no se utiliza con precisión la terminología en materia de acto, procedimiento, expediente de jurisdicción voluntaria, porque se utiliza con un carácter totalizador y reduccionista el término expediente de jurisdicción voluntaria. Solo se habla de expediente de jurisdicción voluntaria, lo cual yo creo que es claramente un error. Y les voy a explicar por qué. No es que sea un error de anteproyecto, es un error en general, a mi juicio, de la doctrina, en general, ¿no? En general de la doctrina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, el artículo 1811, con el cual comienza el libro tercero de la Ley de Juicio Civil actual, vamos, de la Ley de Juicio Civil vigente, porque ya saben que sigue vigente el libro tercero de la Ley del 81, dice el primer artículo del libro tercero, donde se regula el procedimiento general, que son del artículo 1811 al 24. Dice, son actos de jurisdicción voluntaria, actos de jurisdicción voluntaria, no expedientes, actos. Son actos de jurisdicción voluntaria aquellos en los que se regula la competencia de la autoridad judicial. Es decir, les decía hace un momento, cuando en un texto jurídico de derecho material se hace referencia a la autoridad judicial, no en el marco de un proceso, sino se dice, el juez autorizará la intervención legítima en el honor, en la intimidad o en la propia imagen de un menor o de un incapacitado. Ahora se van a llamar personas con capacidad judicial modificada. Cuando el juez autoriza la venta de un buque, cuando un juez autoriza el nombramiento, el sorteo de un tercer perito en contrato de seguros, cuando el juez autoriza la convocatoria de una junta general, cuando el juez autoriza el nombramiento de un auditor, de un liquidador, de un interventor, de un administrador general, cuando el juez autoriza una declaración de ausencia o vaciamiento, es decir, cuando el juez autoriza más de 200 procedimientos específicos que existen en materia de jurisdicción voluntaria, cuando el juez autoriza eso, eso es un acto de jurisdicción voluntaria. O cuando el juez habilita
el reconocimiento de la filiación extramatrimonial de hijos o de incapacitados, autoriza o habilita, es decir, a priori o a posteriori. Pues eso es un acto de jurisdicción voluntaria. Evidentemente, el acto de jurisdicción voluntaria, lo normal es que exija un procedimiento, es decir, desde que se solicita o el juez de oficio o el juez a instancia del Ministerio Fiscal inicia la actuación de jurisdicción voluntaria, desde que se inicia hasta que se dicta la resolución, hasta que se dicta el auto definitivo, que después pueda ser apelado ante la audiencia provincial, hasta que se dicta la resolución, eso es un procedimiento. Y en el curso del procedimiento se tramita un expediente. Oiga, no utilice el término expediente, que eso es, de nuevo, no se puede administrativizar el procedimiento judicial ni en la terminología, Eso es un procedimiento. El gran especialista en materia de jurisdicción voluntaria, en procedimientos específicos, es un magistrado del Tribunal Supremo, ya fallecido, que ha escrito una obra inmensa de 2000 y pico páginas, en donde estudia 143 procedimientos, siempre dice procedimiento específico. Magistrado del Tribunal Supremo, se llama González Poveda, que ha fallecido hace unos años y que ha actualizado esa obra, publicada en Aranzate, un hermano suyo que también es magistrado del Tribunal Supremo. Bueno, pues ahí se habla de 143 procedimientos. Y los únicos procedimientos en donde, en vez de procedimiento, utiliza el término expediente, es en los expedientes de dominio. Liberación de cargas y gravámenes, excesos de cabida de las fincas, etc. Solo en esos, ahí en el ámbito de los derechos reales, en la ley hipotecaria, en el Código Civil, se habla de expediente. Todo lo demás es procedimiento. Entonces no se puede utilizar ni en la terminología, no se puede administrativizar el procedimiento judicial ni en la terminología, porque siempre que interviene la autoridad judicial, un juez, evidentemente eso es un procedimiento. No es un expediente. Expediente será lo que hacen los notarios, lo que hacen los registradores, lo que hacen otros funcionarios, pero no lo que hace, digamos, un juez. Bueno, pues si no me acuerdo qué estaba explicando. Sí. Bueno, perdón, es que me he ido con la terminología. Bueno, entonces, el procedimiento, el anteproyecto de 2013. El anteproyecto del 2013, básicamente, digamos, bascula en torno a dos ideas fundamentales. A una de ellas se refirió ya la profesora Sansón. Digamos, el leitmotiv de la nueva ley de jurisdicción voluntaria parece ser, yo no lo comparto claramente, pero parece ser que es la desjudicialización de una parte importante de procedimientos. Los que tienen naturaleza administrativa, procedimientos en materia de derechos reales, en materia de obligaciones, en materia de sucesiones, en materia mercantil, en materia de marítimo, es cierto, hay muchos procedimientos que se pueden sustraer. Entonces, hay que determinar qué procedimientos se pueden sustraer y atribuir a otros operadores jurídicos, funcionarios públicos, por supuesto, prestigiosos, reconocidos, garantes de la legalidad, que nadie cuestiona, que son los secretarios judiciales, los notarios y los registradores de la propiedad, registradores mercantiles, y qué procedimientos no se pueden sustraer del ámbito de la autoridad judicial porque afectan al derecho de personas, al derecho de familia, a restricción de derechos fundamentales, a derechos indisponibles y, por tanto, a menores, a incapacitados, a ausentes, a discapacitados, etc. Es decir, procedimientos que, en principio, a mi juicio, claramente, tienen que quedar en la órbita de la autoridad judicial. Yo siempre digo que en esta materia de procedimientos, a ver si después no me olvido de lo que iba a decir a continuación, del procedimiento judicial garantizado. Siempre digo, pero yo creo que se ve muy bien lo que es la jurisdicción voluntaria, que la jurisdicción voluntaria ahora mismo es un magma de procedimientos muy diferentes entre sí, porque fíjense ustedes, ¿es jurisdicción voluntaria un deslinde voluntario entre colindantes que autoriza el juez? Y eso es jurisdicción voluntaria. Y es jurisdicción voluntaria también algo que está en el Código Penal, que no es nada frecuente que la jurisdicción voluntaria esté en el Código Penal, pero hay un artículo, el 456.2 del Código Penal, en donde se regula la esterilización
con una autorización judicial, lógicamente, y con muchas garantías, la esterilización de un incapaz con una grave discapacidad psíquica, y eso se puede hacer en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Está previsto que se pueda hacer en un procedimiento contencioso y también en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Es decir, y las dos cosas son jurisdicción voluntaria. Por eso cuando se está especulando, ¿tiene naturaleza jurisdiccional, administrativa? Oiga, depende. Es decir, claro que el deslindo voluntario entre colindantes tiene naturaleza administrativa, y claro que se puede desjudicializar, y claro que se puede atribuir a un notario o a un secretario judicial, no hay ningún problema, como tantas cosas en derecho hereditario. Pero ¿quién puede decir que la autorización para esterilizar a una persona con una grave deficiencia psíquica tiene naturaleza administrativa? ¿Quién puede decir que eso no es estrictamente jurisdiccional, con independencia de que se haga o no un proceso? ¿O es que un proceso, un proceso monitorio con cualquier cuantía es jurisdiccional porque se reclaman 600 euros y la esterilización de un incapacitado no es jurisdiccional porque no hay un proceso? Oiga, déjense ustedes de dogmatismos fútiles completamente y vanos. No es el problema de si es jurisdiccional o no porque es un proceso, o no es un proceso, porque ese supuesto, como tantos otros, la autorización para la intromisión legítima en la intimidad, en el honor o en la propia imagen de un menor o de un incapacitado es jurisdicción voluntaria. La sustracción de menores, que hacíamos referencia a ellos, es jurisdicción voluntaria. Oiga, y vamos a decir que porque no hay un proceso, eso no es jurisdiccional. Es decir, es que estamos diciendo que esos procedimientos de jurisdicción voluntaria, al no ser jurisdiccionales porque no hay un proceso, podrían ser atribuidos a otros operadores jurídicos que no fueran jueces. Pues no. Es decir, en definitiva, jurisdicción no equivale solo a proceso, equivale básicamente a proceso, pero no solo a proceso. Que esta es la idea. Bien, y la segunda, ese es el leitmotiv. El leitmotiv, digamos, lo que sale a los medios de comunicación es: hay que desjudicializar numerosos supuestos que estaban atribuidos en el 19 a los jueces porque había desconfianza de cualquier otro operador jurídico y hay que atribuirlos a otro operador. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo, yo lo he mantenido muchas veces, ¿no? Yo lo he mantenido en múltiples conferencias en colegios notariales y con los secretarios judiciales y con los registradores, por supuesto. Pero hay supuestos que no se pueden desjudicializar, tienen que quedar en el ámbito judicial, y deben quedar en el ámbito judicial además en jurisdicción voluntaria, porque no se puede hacer todo contencioso. Es más, hay supuestos de jurisdicción contenciosa que los afectados están continuamente pidiendo que se pase a jurisdicción voluntaria, por la brevedad, por la agilidad y sobre todo con una jurisdicción voluntaria que va a ser garantista. En estas comparecencias en el año 2007 ante el Congreso de los Diputados compareció también el representante de los discapacitados, de toda una asociación que no recuerdo cómo se llama, de discapacitados españoles, y que dijo que tenía más de 2 millones de personas en la asociación, y pidió que la incapacitación voluntaria se pasase a jurisdicción voluntaria, porque está en Alemania, sí, además, ¿no? En derecho alemán, la incapacitación voluntaria, es decir, cuando la propia persona a la que se va a incapacitar, por ejemplo, pide ser incapacitada, cuando el Ministerio Fiscal no se opone, cuando los parientes están de acuerdo, cuando el juez no ve ningún problema. Oiga, ¿por qué obligar a un padre a presentar una demanda de incapacitación contra su hijo para incapacitarlo, o a un hijo obligarle a presentar una demanda, un proceso contencioso contra su padre, con toda la penosidad que supone un contencioso en esos casos, cuando no se está queriendo para nada limitar los derechos ni perjudicar, etcétera, sino facilitarle la vida en el futuro a esa persona, y cuando la propia persona puede pedir su incapacitación? ¿Por qué obligar a que vaya por un contencioso? Que vaya por una jurisdicción voluntaria con garantías, mucho más rápida, mucho más ágil, con más economía procesal, donde no hay toda la penosidad que supone un contencioso. Pues bien, ¿cuál era uno de los problemas de la jurisdicción voluntaria actual? ¿Cuál es uno de los problemas de la jurisdicción voluntaria actual?
La jurisdicción voluntaria hay que distinguir entre un procedimiento general de jurisdicción voluntaria y procedimientos específicos. Hasta ahora me he estado refiriendo a procedimientos específicos, es decir, supuestos que por su singularidad requieren un procedimiento con connotaciones singulares, con connotaciones específicas, que es lo más frecuente. Lo más frecuente es que, ya le digo que hay más de 200 procedimientos específicos de jurisdicción voluntaria, específicos. Se regula específicamente, lógicamente, pues todos estos procedimientos que he estado refiriéndome a ellos, como la tutela, como la curatela, como la adopción, es decir, son específicos de jurisdicción voluntaria. Hay un procedimiento donde se regulan las especificidades y lo que no está regulado se remite al procedimiento general y lo que no está regulado del procedimiento general se remite a la ley del 2000, se remite a la ley de enjuiciamiento civil, que es supletoria siempre respecto a la jurisdicción voluntaria. Pero el problema está en el procedimiento general. El procedimiento general está regulado en los artículos 1811 a 1824 del libro tercero de la ley del 81 vigente. La jurisdicción voluntaria no solo está en esta ley, está en múltiples leyes, es decir, está dispersa por el ordenamiento jurídico, por eso hay que digamos, regularla. Está dispersa porque, además de estar en esta ley, pues está en el Código Civil, está en la ley hipotecaria, está en la ley de registro mercantil, quiero decir, está en la ley de trasplantes de órganos, está en la ley de patrimonio protegido de las personas con discapacidad, está en la ley de sustracción de menores, es decir, más de 50 leyes específicas, civiles y mercantiles, regulan procedimientos de jurisdicción voluntaria. Pero procedimientos específicos, y evidentemente he citado textos materiales, leyes de derecho material, leyes de derecho material que regulan procedimientos específicos de jurisdicción voluntaria, cuando lo normal sería que en las leyes materiales se regulara derecho material y en las leyes procesales se regularan procesos y procedimientos. Bueno, esto no sucede, tampoco pasa nada especial, pero esto es así. ¿Qué pasa con el procedimiento general? Pues cuando no hay un procedimiento específico y se prevé la intervención del juez, hay que ir al procedimiento general. Y el procedimiento general, contenido en estos artículos que les he dicho, 1811 a 1824, es un procedimiento general no garantista. Porque es un procedimiento general que sigue vigente el del año 1881. No es que el libro tercero entero sea del 81, el libro tercero ha sido muy modificado, como ha sido modificado el Código Civil, como el Código de Napoleón. Hay Código de Napoleón del año 1804 y sigue vigente en Francia el Código de Napoleón con múltiples modificaciones. No pasa nada, porque un código sea de hace 2 siglos, siempre que esté actualizado, siempre que se haya ido actualizando, ¿no? Siempre que de ahí el esqueleto del código, la línea, lo fundamental del código, diríamos nosotros, el derecho romano del código, ¿no? En parte el derecho romano, que no se ha cambiado, ¿no? No se puede cambiar, porque es muy difícil mejorarlo, por lo menos por ahora, ¿no? No hablemos del futuro, pero por lo menos que no se ha mejorado. Y después se cambia lo que haya que cambiar, solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. ¿Pero qué pasaba? Pues claro que no se ha actualizado el procedimiento general. Es que el artículo 1812, en el 11 está la definición, el 12 dice: en jurisdicción voluntaria son hábiles todos los días y horas sin excepción. Todos los días y horas sin excepción. Asombroso. Para un deslinde voluntario se puede ir a un juez de guardia. Asombroso, pero es que era el derecho romano. Es que es derecho romano puro. Claro, porque en Roma, claro, porque no había conflicto. Se podía ir al magistrado, y además lo dicen los textos. Yo escribí una monografía de jurisdicción voluntaria en derecho romano en Génova, en el año 1986. Una de mis primeras monografías fue esa monografía. Claro, se decía, se puede ir al pretor en las termas, en el teatro, es decir, donde fuera. Pretor, venimos a pedirte que autorices. Oiga, pero estamos en el siglo XXI, ¿cómo se va a todos los actos de jurisdicción voluntaria, que muchos de ellos son relevantes, pero muchos de ellos se van a atribuir a otros operadores jurídicos porque no tienen problema, digamos, de derechos de personalidad, etcétera? ¿Cómo se va hoy a prever la posibilidad de que todos los días y horas son hábiles sin excepción? Cosa que no pasa en la mayor parte de los supuestos de derecho de proceso civil, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Pues es que viene de hace muchos siglos la regulación, y ahí está, vigente. No, la comparecencia no tiene apenas garantías,
No hay pruebas, no hay todo tipo de pruebas, es decir, se habla de acreditaciones, de averiguaciones, de investigaciones, pero no de pruebas, no hay una práctica. Es decir, es un procedimiento general con eso, con pocas garantías. Por eso, precisamente, hay una cierta reticencia frente a la jurisdicción voluntaria. En España, no en otros países. En Alemania se ha estudiado muchísimo la jurisdicción voluntaria. Hay una ley específica de jurisdicción voluntaria, que ese es otro tema que quiero tocar. Hay una ley específica de jurisdicción voluntaria, ¿no? En Alemania, con múltiples modificaciones, muy antigua también, la última modificación del año 1969, que se llama Ley de Jurisdicción Voluntaria, que es un poco el referente de lo que va a ser la Ley de Jurisdicción Voluntaria española. Entonces, ¿qué se ha hecho? Diríamos, esta es la segunda gran característica, espero, de la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria española. Pues se ha hecho un procedimiento totalmente garantista, totalmente. Un procedimiento regulado en la estela del juicio verbal, hasta tal punto en la estela del juicio verbal que se dice en uno de los artículos del anteproyecto, como ya se decía en el anteproyecto del 2005, del viejo anteproyecto, se dice: en la comparecencia se tramitará por las normas del juicio verbal con las siguientes especialidades. Y se introducían allí 7, 8 mínimas especialidades en el procedimiento. Un procedimiento absolutamente garantista, en donde en la comparecencia no solo comparecen el solicitante, el promovente, comparecen los interesados, comparecen los afectados, hay que escucharles por obligación. Se puede pedir la comparecencia, evidentemente, comparecerá el Ministerio Fiscal cuando se trata de supuestos que afectan al Ministerio Fiscal, comparecen menores, incapacitados, discapacitados, todo lo que es Ministerio Fiscal, interés público, interés social, todo lo que afecta al estatuto jurídico del Ministerio Fiscal. Es un procedimiento con pruebas, con todo tipo de pruebas. Es un procedimiento con recursos, con un recurso de apelación, con un recurso de revisión. Es decir, cuando la competencia se atribuye a los secretarios judiciales y dictan un decreto. Es decir, es un procedimiento con un recurso de reposición, de apelación y de revisión. Es un procedimiento que prácticamente es lo mismo que un procedimiento contencioso, que el juicio verbal, con mínimas especialidades, por tanto, plenamente garantista, pero más rápido todavía, más ágil, más breve, con más economía procesal, menos formalista. Es el juicio verbal por excelencia rápido de la jurisdicción voluntaria. Y si me preguntaran ustedes, ¿y entonces, si es casi un juicio verbal, por qué no se tramitan todos los supuestos por juicio verbal? Pero claro, eso ya sería un contencioso, porque está en el Código Procesal. Bueno, pues quizá la única diferencia clara que vaya a haber en el futuro entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa, porque esto es un punto también que tengo que recalcar mucho, hay muchos supuestos de jurisdicción voluntaria donde ya hay contradicción, es decir, donde ya hay oposición, como en la jurisdicción contenciosa, pero el único, digamos, aspecto claro, si a ustedes les preguntaran, entonces, ¿en qué se va a diferenciar en el futuro? Si se aproxima a la jurisdicción contenciosa, si se regula como un juicio verbal, entonces, ¿en qué se va a diferenciar en el futuro? Pues básicamente en la cosa juzgada, es decir, cuando se dicta una resolución judicial mediante la cual se concluye el procedimiento de jurisdicción voluntaria, que en el supuesto de que sea el juez el competente para dictar la resolución judicial, porque a él se haya atribuido la competencia, será un auto apelable ante la audiencia provincial, y en el supuesto de que sea el secretario judicial el competente en el futuro, será un decreto, viejo término romano del decretum, el decreto, después con tanta tradición en el ámbito del derecho público, será un decreto apelable, un decreto que se podrá recurrir mediante una revisión ante un juez, y a su vez la decisión del juez se podrá recurrir en apelación ante la audiencia provincial. Es decir, eso produce efectos de cosa juzgada. Pero, ¿qué efectos de cosa juzgada produce? ¿Qué efectos de cosa juzgada produce la resolución en materia de jurisdicción voluntaria? Y aquí estaría el único aspecto claro de diferencia en el futuro entre jurisdicción contenciosa y voluntaria. Pues, efecto de cosa juzgada, ¿en qué sentido? Efecto de cosa juzgada, que ustedes saben muy bien que cuando cosa juzgada se hace referencia al hecho de que no se puede iniciar un nuevo proceso cuando hay una
hay una resolución firme en un proceso contencioso, no se puede iniciar un nuevo recurso sobre el mismo objeto entre los mismos sujetos sin que cambien las circunstancias, porque si no se estaría por algunas personas iniciando de nuevo otro proceso a ver si otro juez me da la razón. Oiga, si no cambian los sujetos, si no cambia el objeto y no cambian las circunstancias, eso produce cosa juzgada, que quiere decir que eso se aplica y que no se puede iniciar un nuevo proceso. Pues bien, la diferencia en materia de jurisdicción voluntaria sería la siguiente. Primero, las resoluciones en materia de jurisdicción voluntaria, por ejemplo, el nombramiento de un tutor, la autorización de una adopción, o cualquiera de las que hemos visto, podría decirles 50 o 60 más a horas seguidas, una tras otra, producen efecto de cosa juzgada formal. Sabrán distinguir entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. ¿Producen efecto de cosa juzgada formal? Sí. Cualquier resolución judicial, sea en el ámbito de la jurisdicción contenciosa o sea en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, siempre producen efecto de cosa juzgada formal. Lo dice, sin distinguir entre jurisdicción contenciosa y voluntaria, el artículo 207 de la ley del 2000. ¿Por qué? Porque, dictada la resolución, si no se impugna en el plazo previsto en la ley, eso pasa en autoridad de cosa juzgada. Oiga, usted tiene para impugnar, si no impugna en el plazo, evidentemente ya no puede impugnar, ha pasado el plazo, se convierte la resolución en inimpugnable. Eso es la cosa juzgada formal, eso es formal. Obviamente en jurisdicción voluntaria debe pasar lo mismo, y pasa lo mismo. Y en el ámbito de la cosa juzgada material, pues en el ámbito de la cosa juzgada material, y aquí está la gran diferencia, las resoluciones de jurisdicción voluntaria producen efecto en el propio marco de la jurisdicción voluntaria. Es decir, si se ha nombrado un juez, pero si se ha nombrado un tutor, o se ha nombrado un curador, o se ha autorizado al tutor para proceder a la venta de los bienes del menor de edad, etc., si la resolución se ha producido sin cambiar el objeto, sin cambiar los intervinientes y sin cambiar las circunstancias, obviamente hay que reconocer que la resolución en el marco de la jurisdicción voluntaria, sea el auto definitivo dictado por el juez, sea la sentencia dictada por la audiencia provincial en apelación, lógicamente producirá efectos de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque lo contrario sería introducir una variable en el propio ordenamiento y una pérdida de seguridad jurídica, si se pudiera impugnar continuamente la resolución de jurisdicción voluntaria. Pero, ¿y fuera del ámbito de la cosa? ¿Y fuera del ámbito de la jurisdicción voluntaria? ¿Puede iniciarse un contencioso? Aunque no hayan cambiado ni los sujetos, ni el objeto, ni los intervinientes. Sí. Esa es la gran diferencia. Puede iniciarse un contencioso. ¿Y por qué? Podría decirse que no, pero se dice que sí. Se dice que sí. ¿Por qué? Pues la idea es, hombre, como es más breve, como hay más economía procesal, como los plazos son menores, etcétera, es decir, vamos a dar la posibilidad de iniciar un contencioso en el que, con más calma, con más garantías, se entre de nuevo en el conocimiento del asunto. Lo que sucede es que en muchos casos no hay marcha atrás. No hay marcha atrás en la jurisdicción voluntaria. Quiere decir, si se ha vendido el buque, se ha vendido el buque. Ya no digamos que si se ha trasplantado el órgano, no se va ahora a coger el órgano y llevarlo a otra persona. La ley de trasplantes de órganos regula la situación por jurisdicción voluntaria. Si se ha autorizado el trasplante de un órgano, pues evidentemente no hay marcha atrás. Si se ha comparecido por parte del menor ante el juez mediante una habilitación judicial, pues ha comparecido el menor. Es decir, hay muchos supuestos de jurisdicción voluntaria en donde no cabe la posibilidad de marcha atrás. ¿Por qué? Es decir, la resolución de jurisdicción voluntaria ha producido unas consecuencias jurídicas que no tienen vuelta de hoja. Pero en los demás supuestos sí cabe la posibilidad de iniciar un contencioso. Hay que decir que ni un 10% de los supuestos de jurisdicción voluntaria se recurren en contencioso. Es decir, que la jurisdicción voluntaria prácticamente siempre, hoy, en torno al 10% de los supuestos de actuaciones en el ámbito de los
los tribunales civiles son jurisdicción voluntaria y ni el 10% de las resoluciones de jurisdicción voluntaria dan lugar con posterioridad a un proceso contencioso. Pero esta es la única diferencia clara entre la jurisdicción contenciosa y voluntaria. La posibilidad de iniciar un contencioso sin que se hayan producido un cambio de sujetos, objeto y circunstancias. De modo que la idea, que es quizá un poco complicada, es: la jurisdicción voluntaria produce efectos de cosa juzgada formal siempre y produce efectos de cosa juzgada material en el ámbito de la propia jurisdicción voluntaria. No se puede iniciar un nuevo procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero no produce efectos de cosa juzgada fuera del ámbito de la jurisdicción voluntaria y sí se puede iniciar un contencioso. Bueno, y dicho esto, ya entrando un poquito más en el cuando me falten 5 minutos o 10 me lo dices. Nada más. Bueno, después me preguntan, pueden preguntarme algo después, ¿no? Vale. Bueno, en definitiva, vamos a ver un poquito más de algunas cosas más problemáticas. En el anteproyecto del 2013, que yo creo que será proyecto, repito, en el mes de mayo, se regulan 50 procedimientos específicos y ya un procedimiento judicial general garantista, totalmente garantista. 50 procedimientos específicos. De esos 50 procedimientos específicos, 21 quedan en el ámbito de la autoridad judicial, se siguen atribuyendo a los jueces, 21 procedimientos, que son, bueno, ya se pueden imaginar, todos los que afectan, como les he dicho, a derecho de persona, derecho de... No todos, porque hay un procedimiento en materia de derecho de familia, pues el matrimonio, la separación y divorcio por mutuo consenso, cuando no haya menores ni incapacitados, que se atribuye a los notarios. Y espero que a los secretarios judiciales, pero hoy solo a los notarios, ¿no? Espero que también a los secretarios judiciales compartido, ¿no? 21 a los jueces, 7 a los secretarios judiciales, a los cuales yo me he opuesto por escrito, digamos, esta relegación de los secretarios judiciales en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, y el resto a notarios y registradores. Bueno, ¿qué problemas plantea el anteproyecto, a mi juicio? He hecho básicamente, digamos, una valoración positiva del anteproyecto, pero ¿qué problemas plantea? Pues los problemas que plantea, y después, si quieren, pues hablamos de alguno de ellos, a mi juicio más importantes son los siguientes. Primer problema, la relegación de los secretarios judiciales en materia de jurisdicción voluntaria, que yo creo que no está justificada. Y no lo está porque la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su última reforma, dice expresamente que los secretarios judiciales serán competentes en materia de jurisdicción voluntaria en todos aquellos supuestos en los que las leyes procesales así lo determinen. Es decir, es una ley orgánica y es la única referencia específica hecha en un texto legal de derecho positivo, en donde se hace referencia a un operador jurídico competente en materia de jurisdicción voluntaria. Entonces, primera. Segundo problema, la posición de los abogados y procuradores. Hoy, en la jurisdicción voluntaria actual, la norma general es el carácter preceptivo de la intervención de abogado, no de procurador, que es potestativo. Pero en materia de jurisdicción voluntaria, el abogado es preceptivo, porque el abogado se considera que siempre supone una garantía, porque para los justiciables, para el propio órgano judicial, para la seguridad jurídica, para la agilidad en la tramitación del procedimiento, debido a que, como habrán visto, por lo que les he dicho, los derechos e intereses que se regulan de las personas son de gran relevancia y de gran trascendencia, y eso requiere, juicio, la intervención preceptiva de abogado. Pero ¿qué sucede en el anteproyecto? Bueno, pues que el abogado queda relegado a 7 procedimientos nada más. A 7 procedimientos nada más. La idea es, bueno, el abogado sí, da garantías, nadie lo cuestiona, pero hay que pagar al abogado, entonces eso supone un coste. Bueno, es mejor que en la jurisdicción voluntaria no haya abogado, preceptivo, el que quiera llevar abogado que lo lleve, con justicia gratuita, por supuesto. Es decir, no es que...
Pero claro, yo creo que la relegación del abogado, de los abogados, primero desde un punto de vista dogmática y después de un punto de vista práctico, porque los abogados son, no sé si 400 o 500.000 abogados en el país, ¿no? De modo que es un potere, como dicen es un poder los abogados, ¿no? Los colegios de abogados, con lo cual yo creo que va a haber problemas con los abogados, ¿no? Y con los secretarios judiciales, ¿no? Segundo, o tercero, y ya concluyo, Vicky, el tema de la alternatividad, alternatividad o exclusividad, que es algo que va a salir en los medios de comunicación. Es decir, hasta ahora, los anteproyectos que hemos visto, etcétera, del proyecto, etcétera, había alternatividad, es decir, las competencias que se desjudicializaban, que salían de la órbita de la autoridad judicial, en sentido estricto, se atribuían alternativamente siempre a los secretarios judiciales, debido al hecho de que la justicia voluntaria sigue siendo gratuita. Es de las pocas cosas que se salvan de las tasas. La justicia voluntaria sigue siendo procedimientos gratuitos, no hay que pagar tasas en la justicia voluntaria, no hay que pagar tasas. Pero claro, si se dice, oiga, salen 50 procedimientos, se desjudicializan 40 o 50 procedimientos, pero el ciudadano siempre puede acudir al secretario judicial. Pues puede acudir por la seguridad jurídica que siempre supone la autoridad judicial, puede acudir porque es gratuito, o puede acudir también a un especialista, también a un funcionario público que cobra arancel, que es un notario o un registrador, pues por la mayor rapidez, por la mayor agilidad, pues porque los notarios y registradores son profesionales jurídicos y funcionarios de primera orden, es decir, absolutamente nadie cuestiona a los cuerpos estos que puedan ser competentes, pero claro, se suprime la alternatividad, quedan solamente 2 procedimientos alternativos y se opta, por lo que a mi juicio es uno de los errores graves del anteproyecto, por la exclusividad. Esto para los secretarios, esto para los notarios, esto para los registradores mercantiles, esto para los registradores de la propiedad. ¿Qué se logra en positivo? Que se ve claramente por parte del ciudadano a dónde hay que ir. ¿Qué es negativo? Bueno, pues que se cercenan posibilidades a los ciudadanos. Porque claro, la posibilidad de optar, la posibilidad de ir ante un órgano o otro órgano, la posibilidad de ir ante un órgano judicial con carácter gratuito en relación con la justicia, o ir a un profesional, pagar un arancel por las razones que sean, porque habrá muchas razones para que personas vayan a notar un registrador. Se cercenan derechos. La idea de la libre competencia yo creo que es un problema. Y ya por último, me he referido a él, hay un procedimiento que se atribuye a los notarios, que yo creo que también va a ser especialmente problemático, incluso más que el de los matrimonios, que yo soy totalmente favorable a que el matrimonio se pueda contraer ante un notario, porque no se va a poder contraer ante un notario, e incluso que un divorcio o separación consensual sin menores incapacitados se puede hacer ante un notario también, incluso sin intervención preceptiva de abogado en estos casos, ¿no? Porque mientras que ante el secretario judicial no puede asesorar a las partes, el notario tiene que asesorar a las partes, no solo tiene que controlar la legalidad, sino que tiene que decirle expresamente, ante una pregunta de las partes, pero se me he vuelto a olvidar otra vez lo que iba a decir. Bueno, en definitiva que el procedimiento, hay un procedimiento que es el procedimiento monitorio judicial, que son reclamaciones de deudas dinerarias con algún soporte documental, que se puede hacer mediante un procedimiento que se llama monitorio, que es un procedimiento, como sabrán, muy rápido, muy ágil. Bueno, este procedimiento monitorio se ha introducido también en el ámbito notarial. Es decir, se ha regulado una especie, que a los notarios no les gusta mucho que se diga, y yo no lo digo, pero vamos, una especie de monitorio notarial. Una posibilidad de reclamar ante el notario deudas dinerarias sin límite de cuantía, deudas, por supuesto, vencidas, exigibles, ante los notarios. El notario tiene que notificarlo a otra parte, decir, oiga, la persona va ante un notario, le dice que otra persona le debe una cantidad de dinero,
lo documenta, el notario tiene que valorar si ese documento que se le presenta es suficiente, un documento suficiente para iniciar una reclamación. Si valora que es suficiente, requiere a la otra persona para que en el plazo de 20 días se presente a la notaría o pague esa cantidad de dinero, y si no lo paga y no se opone, ese documento intervenido por el notario se convierte en título ejecutivo, es decir, se puede presentar una demanda de ejecución. Entonces, claro, esto es peligroso. Esto es peligroso, porque yo creo que las reclamaciones dinerarias son más propias de la tutela judicial que de la tutela notarial. No por desconfianza de los notarios, que no hay por qué tener ninguna desconfianza de los notarios, pero sí porque no es una función propia del notariado. La función propia, el notariado tiene funciones propias y es especialista en muchos temas y mayor conocedor incluso que los jueces, porque en materia de herencia, por ejemplo, son mayores conocedores los notarios que los jueces, está claro, y en materia de herencia todo se va a desjudicializar y se les va a atribuir competencias específicas además, pero en materia de reclamaciones dinerarias, lo que se llama el monitorio judicial, el reconocimiento de competencia en este supuesto es sí con carácter alternativo. La persona puede ir ante el secretario judicial, porque la ley del 2009 desjudicializó esta atribución que tenían los jueces y hoy la competencia de los secretarios judiciales. Puede ir ante el secretario judicial o ante el notario. Yo creo que va a plantear problemas. Repito, mucho más de lo que ha salido a los medios de comunicación, que esto sí que lo habrán leído, que son esto de los divorcios, pero yo creo que siempre que el divorcio sea entre personas mayores de edad, que no haya menores, que no haya incapacitados, yo creo que no tiene ningún problema en que esto se pueda hacer ante un notario, que lo único que hará es el control de legalidad, de que no hay vicios, de que no, en fin, que no hay engaño en relación con las partes, y la valoración del convenio por el cual dos personas mayores de edad han llegado a un acuerdo en materia de divorcio no tiene, a mi juicio, otro problema. En definitiva, que hay que desjudicializar, que hay que verificar expresamente lo que queda en el ámbito de la competencia judicial, que lo que queda en el ámbito de la competencia judicial tiene que quedar con reserva jurisdiccional, no con atribución judicial, sino con reserva jurisdiccional del 117.3 de la Constitución. Es decir, hay que decir claramente que determinados procedimientos no pueden salir del ámbito de la autoridad judicial. No pueden salir del ámbito de la autoridad judicial. Y hay que, como se va a hacer, regular un procedimiento judicial garantista. Como ven, muchos problemas, pero una clara necesidad de hacer una ley, por fin, de jurisdicción voluntaria nueva. Muchas gracias. Bueno.